Abran sus Biblias, Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer el versículo número 1. Y a su nombre, ¿vive o no vive? Glorias a Dios, bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 11, versículo de número 1. Quien ya encontró, diga gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Señor. Vamos a leer apenas el versículo 1, porque a la medida que avanzamos nosotros vamos leyendo los otros versículos. Vamos a leer el versículo 1 apenas. Dice la palabra del Señor: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Levanta sus Biblias, sus manos para Dios. Diga: Señor Dios, habla con nosotros a través de tu palabra. Habla, Señor, en el nombre de Jesús. Comienza dando gloria, 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 gloria. Señor Dios poderoso, Señor Dios maravilloso, aquí estamos, Señor, pidiéndote misericordia, Señor, perdón de nuestros pecados, Señor. Nos humillamos, Señor, delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, Señor. Perdona nuestros pecados cometidos por palabras, hechos, actitudes, intenciones del corazón, por cosas que hemos hablado, visto, Señor, oído. Señor, perdona, Señor, purifícanos, oh Dios, desde las plantas de nuestros pies hasta la coronilla de nuestra cabeza, Señor. Señor, ten misericordia de nuestras vidas, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque somos miserables pecadores. Somos miserables pecadores, Señor. Piedad, Señor, misericordia. Piedad, Señor, misericordia, piedad, misericordia, purifícanos, límpianos, lávanos, Señor, regenéranos, Padre. Shamanabaste canta, rabacanta, rabanabanaya. Oh Dios de toda gloria, habla, Señor, con nosotros en esta noche. Enséñanos, Señor, tu palabra. Señor Dios poderoso, confirma el trabajar de tu divino Espíritu Santo. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo. Te adoramos, Señor, te exaltamos en esta noche y para siempre. Te damos gracias por todo, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Aleluyas. Amados elegidos del Señor, tome asiento. Desocupen vuestras manos y si ustedes sintieren, de un fuerte aplauso para Cristo. Bien fuerte este aplauso para Cristo, bien fuerte, bien fuerte. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Gloria a Dios y a su nombre, y a su nombre. Ya hemos hablado anteriormente sobre lo que estoy diciendo aquí, pero quiero enfatizar que son muchos los propósitos por los cuales el Señor Dios reveló a su siervo Juan el libro del Apocalipsis. Los propósitos son muchos, advertencia. Los propósitos también son revelar su fidelidad para con nosotros, mostrar la veracidad de las profecías, mostrar también a los impíos que rechazan la gracia del Señor que un día el juicio vendrá. Sin embargo, hay un propósito que quizás se destaca en el libro del Apocalipsis, que es el Señor revelando su infinita misericordia, y a su nombre. Este libro tiene misiones, objetivos y propósitos importantísimos. Entre ellos, manifestar la justicia de Dios y su real intención en el arrepentimiento de los pecadores.
y a su nombre. En sus mensajes, los profetas del pasado anunciaban la ira del Señor Dios, pero también ofrecían a Israel la oportunidad de despertamiento. Nosotros vemos esto, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dice la Biblia: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. El Señor termina este versículo 11 de Ezequiel 33 preguntando: ¿por qué moriréis, casa de Israel? O sea, el objetivo del Señor es que los impíos se arrepientan. Por medio del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 7, encontramos una vez más esta realidad. El Señor dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. David también habló sobre esto. En el Salmo capítulo 7, versículo 12, vemos David diciendo: si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado, y a su nombre. Y en este capítulo 11 que estamos meditando hoy, veremos que el énfasis en la misericordia y fidelidad del Señor son muy claros, son explícitos. No hay dudas que el mensaje de Juan va en camino de juicio, sin duda alguna, pero siempre el Señor da al hombre la oportunidad de arrepentirse. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. Presenta los horrores y las catástrofes que enfrentarán aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio. No hay dudas, vemos esto. Sin embargo, antes de llegar a un punto sin vuelta, el misericordioso Dios no desiste de llamar a los perdidos para el arrepentimiento. Levanta tu mano y diga: gracias, Señor, por tu misericordia. Diga: gracias, Señor, por tu misericordia. El Señor no desiste de llamar a los sedientos para la fuente de aguas vivas. En algunos momentos, como acá en el capítulo 11, el Señor hace un intento más. Y por la secuencia del libro, aquí en el capítulo 11, me atrevo a decir que este parece ser el último intento del Señor. De aquí por adelante vamos a ver ya que el Señor agotará todas sus posibilidades, podemos decir así, para que la gente se arrepienta, para que el hombre inicuo deje sus caminos. Será la última vez, acá en el capítulo 11, que el Señor enviará a alguien para predicar, para ofrecer la salvación antes de los últimos momentos de la tribulación, y a su nombre. Es bueno recordar también que este capítulo hace parte de la pausa, del interludio entre los juicios. Estamos exactamente entre la sexta y la séptima trompeta. Estamos al borde de la última serie de juicios, las 7 copas de la ira de Dios, los 7 peores juicios, y a su nombre. Este texto nos muestra que el Señor posterga el juicio para mostrar misericordia. Este texto, en verdad, podemos resumir que Él revela 2 aspectos
de la personalidad, del carácter de Dios, su fidelidad y su paciencia. Repita conmigo: fidelidad y paciencia. Diga: fidelidad y paciencia. Versículos 1 y 2. Dice la palabra: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En la primera parte del verso 1 vemos la expresión: me fue dada una caña semejante a una vara de medir. O sea, vemos a alguien que llega a Juan y le da una caña. ¿Quién, pastor? Por supuesto que el Señor Dios. ¿Y por qué el Señor Dios hace esto? Para mostrar que Él está en el control de los acontecimientos. Y a su nombre. Y es interesante porque acá en estos versículos vemos Juan una vez más participar de las acciones, como hemos visto en otras situaciones. En la mayor parte del tiempo Juan está mirando y escribiendo. En la mayor parte del tiempo Juan está escuchando y escribiendo. Pero en algunas partes Juan, él interactúa, él participa de la revelación. Y esta es una de las partes. Le entregan a Juan una caña para que mida. O sea, Juan está interactuando. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. Juan interacciona en la visión como un enviado del Señor. Y el orden es para que Juan tome medidas, para que Juan mida el templo del Señor, para que Juan mida el altar y los que adoran en él. Esta caña de la cual Juan se refiere era una caña que nacía en la orilla del río Jordán. Tenía más o menos unos 3 metros de altura. Era rígida, pero bastante flexible. Y a su nombre. Estas cañas eran utilizadas como una wincha. Casi se dice wincha, ¿verdad? Aquellas cosas para medir. Así se usaban estas cañas. Utilizaban estas cañas como un plomo, como algo para medir 1 metro. No sé si se dice metro. Era este el objetivo, estas cañas que nacían en la orilla del río Jordán. Pero en la Biblia vemos esto también acontecer anteriormente con el profeta Ezequiel. En el capítulo 40, Ezequiel también fue comisionado para que midiera el templo. O sea, esto no fue exclusividad de Juan. Y a su nombre. En los tiempos bíblicos, la autoridad de una persona se revelaba por su competencia, por su capacidad de medir a alguien o algo. El acto de medir tiene el significado de seleccionar algo o alguien para algo. El acto de medir tenía el significado de seleccionar a alguien para algo o para algo bueno o algo malo. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. Pastor, sea más específico. Por ejemplo, David en sus muchas guerras una vez dijo que medía una vez para dejar vivo y medía 2 veces para matar el enemigo. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. El acto de medir mostraba la soberanía de la persona. Al medir, automáticamente está seleccionando algo o alguien. Este es un aspecto cultural en el periodo bíblico.
Podemos decir aquí en el contexto del capítulo 11 que el Señor está midiendo cosas y personas por cuenta del juicio a fin de separarlas para juzgarlas o librarlas de acuerdo con el resultado de la medición. Pastor, yo no creo en esto. No. Este tema que estás hablando de que se mide por esto, por aquel otro. Lamentaciones capítulo 2 versículo 8. Mira lo que dice la Biblia. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel. O sea, está hablando de qué? De medida. No retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados juntamente. El profeta Amós también habla de esto. En el capítulo 7, versículos 7, 8 de Amós, la Biblia dice: me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre el muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo tendrá más. Y a su nombre. Amén. Entonces vemos en la Biblia que cuando el Señor mide, de alguna forma Él está separando los buenos de los malos, los aprobados de los reprobados. Pero aquí en el Apocalipsis, esta medición es para juicio o para bendición. En este caso, esta medición tiene un sentido positivo. ¿Y por qué, pastor? Porque Dios está definiendo los parámetros de su posesión. O sea, Dios está definiendo quién son los que pertenecen a Él. ¿Quién está entendiendo? Dios está aplicando sus criterios. Es como cuando la Biblia dice: David es el hombre según el corazón de Dios. Algunos leen equivocadamente esta parte. Dice: David es el hombre con el corazón igual al corazón de Dios. Nadie puede tener un corazón igual al corazón de Dios. David era un hombre según el corazón de Dios, o sea, según los criterios de Dios. Esta medición de Apocalipsis 11 es para el Señor aplicar sus criterios, sus parámetros, y ver quién sería popado del juicio. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios y a su nombre. Por supuesto que no estamos hablando de medidas físicas. No estamos hablando de 1,57 metros y no estamos hablando de medidas físicas, porque Juan recibe el orden de medir, pero él no aclara nada sobre las dimensiones del templo. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. La información aquí es que Dios está reservando parte de la nación de Israel para ser protegida del juicio una vez más, y a su nombre. Vemos esto aquí mismo en el Apocalipsis. ¿Quién se acuerda en el capítulo 7? Cuando el Señor separó a aquellos que tenían el sello. ¿Quién se acuerda? En la frente: estos no serían tocados por el juicio. ¿Quién se acuerda de esto? Levanta las manos. Pero en Apocalipsis 21:15 también dice: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Esta medición es para bien. Es para mostrar que esta ciudad había sido separada para Él, para mostrar su soberanía. El acto de medir apenas parte del templo, como hemos leído aquí en el verso 2. El verso 2 dice: pero el patio que está fuera del templo
déjalo aparte. Este acto de medir apenas parte del templo, como hemos leído, significa que parte de la nación será preservada. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Esta medición parece de alguna forma anticipar el facto de que Dios irá a cuidar de Israel mientras derrama su ira en contra de las naciones paganas. Y esta visión y esta parte de la revelación para Juan fue seguramente algo impactante. ¿Y por qué, pastor? Porque estamos hablando aquí del año 95 después de Cristo. Recuerde que en el año 70 después de Cristo, Juan vio Jerusalén ser destruida por el general Tito, que después se torna emperador. Juan vio, no es que Juan escuchó la profecía. Juan vivió largos años. Cuando Juan tiene esta revelación, era el año 90 y pico ya después de Cristo. Y para Juan esta visión fue tremenda, porque Juan vio Jerusalén ser destruida. Más de 1 millón de judíos fueron muertos en el año 70 después de Cristo. Las promesas de Dios mantenidas para con Israel muestran que Dios es fiel mismo cuando nosotros somos infieles. Levanta sus manos y diga gloria a Dios. Algunos dicen, no puede ser, pastor, porque este pueblo mató a Cristo, este pueblo rechazó a Cristo, este pueblo mató a los mártires. Estos judíos no son infieles, rechazan a Cristo siempre. No puede ser. Dios es fiel mismo cuando nosotros somos infieles. Lo que Dios prometió a Abraham, Él irá a cumplir en su totalidad, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para se arrepentir. Él es fiel. Levanta su mano y grita: mi Dios es fiel. Y a su nombre. En Romanos capítulo 11 del versículo 2 al 5, Pablo dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo, Pablo hablando, soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice que Elías, la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Aleluya, aleluya, aleluya. Es de este remanente que Pablo está hablando. Es de este tiempo. Por esto que Juan está midiendo a mando del Señor, porque el Señor va a reservar un remanente, aquellos que no se doblaron delante de Baal. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. La existencia de Israel es una de las pruebas más grandes de que Dios existe. Hay una historia de un ateo que llega a un cristiano y le dice: cristiano, yo quiero una prueba irrefutable de que Dios existe. El cristiano le dije: Israel es la prueba que Dios existe. Este pueblo sufrió la persecución del Imperio Romano. Este pueblo sufrió la persecución de Alejandro Magno. Este pueblo sufrió la persecución de Hitler. Más de 6 millones de judíos fueron muertos. Cuando en 1948 la ONU, en una sesión extraordinaria presidida por un brasilero, y de esto me orgullo,
el brasileño Osvaldo Aranha, Israel pasa a ser nuevamente Estado, pasa a ser nuevamente una nación. Días después, todas las naciones árabes declaran guerra contra Israel. Israel era un bando de judíos hambrientos sin ningún tipo de fuerza, liderazgo, pero ellos venceron todas las naciones israelíes. La existencia de Israel es la prueba de que Dios existe. Israel es el pueblo elegido de Dios y nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y a su nombre. No hay explicación para la existencia de esta nación sin la existencia de Dios, y a su nombre. Entonces el Señor está prometiendo su fidelidad mismo en este tiempo de juicio, y a su nombre. Vamos a seguir el texto, si no no vamos a lograr terminar. Y hoy vamos a hablar apenas de 14 versículos, porque el capítulo 11 llega hasta el 19, pero a partir del 15 es la segunda trompeta, ya es el tercer ay. Hoy vamos a quedar en el segundo ay, y a su nombre. La mención del templo nos hace recordar que el templo será reconstruido en la grande tribulación. Amén. Aquí Juan no está hablando del santuario que vio en el cielo, no. Juan está hablando del templo terrestre. En la Biblia hay varios templos, ¿quién se acuerda? El primer templo fue construido ¿por quién? Por Salomón, ¿sí o no? Fue destruido más o menos en el año 586 por los babilónicos. Después el Señor levanta un hombre llamado Zorobabel, que construyó un segundo templo. Este segundo templo era menor en dimensiones, no era tan grande, tan bonito, tan suntuoso como era el otro, pero era un templo. Después vino el tercer templo construido por Herodes. Herodes llevó 46 años. Herodes era un hombre malo, un hombre maldito, pero era un político sagaz, astuto. Él construyó el templo suntuoso, lleno de adornos, lleno de oro. ¿Por qué? Porque agradó a los judíos. Los judíos dejaron de promover rebeliones porque Herodes astuto construyó el templo. Entonces la Biblia habla de 3 templos. Este templo que Juan está viendo es el cuarto templo. Es el templo ¿por qué que el mundo cristiano en todo el mundo se alborotó en estas semanas que se pasó? Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, declara que Estados Unidos de América reconoce Jerusalén como es capital de Israel. Pastor, ¿pero qué tiene que ver esto? Todo que ver. La embajada americana ya empezó a moverse para Israel. La República Chechena reconoce a Israel como Estado soberano. Hay presiones de los evangélicos en todo el mundo para que los gobiernos acepten Jerusalén como Estado, como capital del Estado judaico. ¿Y por qué, pastor? Todo por el templo. Jerusalén se tornando la capital. La construcción del templo será viable. Pero hay un detalle, que este detalle escatológicamente para nosotros es una señal grande, importante. ¿Cuál, pastor? El templo será construido en la gran tribulación. Existe un instituto llamado Instituto del Templo. Son hombres que trabajan, despiertan a las 8 de la mañana, trabajan todo el día, reconstruyendo con detalles todo el rito, todas las piezas que Moisés habla, que Dios habla a Moisés. ¿Quién se acuerda? Allá en Deuteronomio, Levíticos, allá en el Pentateuco. Los detalles. Existe un instituto, personas que viven en función de esto. Esto todo está en un museo. Usted llega en Jerusalén, puede visitar las piezas. ¿Y por qué están adelantando esto? Porque cuando se construye el templo, ellos no quieren perder tiempo. Ellos quieren que ya todo esté listo para poder adorar a Dios. Pastor, pero no estoy entendiendo que esto tiene que ver con nosotros. Es simple. Si los judíos están ya haciendo las piezas,
Porque ellos no creen que Jesús es el Mesías. Ellos creen que vendrá el Mesías y creerán que el anticristo es el Mesías. Ellos creerán en esto. Es decir, a cualquier momento el Señor Jesús va a volver, porque el templo será reconstruido en la gran tribulación. Prepárate, Israel, para encontrarte con el Señor tu Dios. Levanta tu mano y grita: ¡Gloria! ¡Gloria! ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? ¿Quién es el que vive? Amén. Este templo que Juan ve será el templo que se construirá en la gran tribulación. Pero es bueno también avisar que allá en Ezequiel 40 hay un quinto templo, que es el templo de la plenitud milenar. Por eso que hacen tanta confusión. En Ezequiel 40 Ezequiel ve otro templo, pero este otro templo ya es el templo del milenio. Vamos a hablar de esto más adelante, si no va a ser una confusión aquí. Solo Dios y a su nombre. ¿Vive o no vive? De algún modo el anticristo será recibido como Cristo. Él conseguirá reconstruir el templo de los judíos. Hay un tema terrible, porque el tercer lugar más sagrado de los musulmanes, que es la mezquita de Omar, cuando uno ve la foto de Jerusalén, uno ve una cúpula que dice dorada. Esta es la mezquita de Omar. Es el tercer lugar más sagrado del mundo islámico. Y es justo ahí que estaba construido el templo. Y los judíos quieren que sean construido ahí. Imagina la confusión. Para los musulmanes fue ahí que Dios hizo todo aquel trámite con Ismael. Los musulmanes no dicen que fue con Isaac. Nosotros sabemos que fue Isaac que iba a ser sacrificado. Los musulmanes dicen no, fue con Abraham, llamó a su hijo Ismael. Entonces imagina la confusión. Según ellos, Muhammad, que es el profeta de los islámicos, recibió las profecías ahí. Entonces es un lugar muy sagrado. Pero el anticristo va a buscar una forma de convencer musulmanes. Nadie sabe al cierto, pero el templo será reconstruido, y por cuenta del templo los judíos volverán a Jerusalén. Pero a la medida que empiezan a adorar, percibirán que el anticristo no es el Mesías. ¿Quién está entendiendo? Entonces algunos van a empezar a rechazar el anticristo como siendo el Mesías. Esto despertará la ira del anticristo, y que traerá sobre los judíos lo que los profetas, principalmente Daniel, llama de la abominación desoladora. Repita conmigo: abominación desoladora. Esto encontramos en Mateo 24 del 15 al 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, porque vuestra huida no sea en el invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y a su nombre. En medio de la gran tribulación, el acuerdo será roto.
y a su nombre. El anticristo entonces profanará el templo y los judíos entonces sufrirán la peor persecución de su historia. Nosotros vemos en el versículo 2 la división entre judíos y los gentiles. Vamos siguiendo el texto, si no, yo estoy apenas en el versículo 1. Dios santo, vamos a seguir el texto. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El texto dice del patio. Aquí no está hablando de la iglesia como gentiles, porque había la discusión entre Pedro y Pablo, los gentiles. No, acá no, porque la iglesia ya no es más solamente de gentiles. La iglesia era mezclada entre judíos y gentiles, que somos nosotros. ¿Quién está entendiendo? Aquí está hablando de los que no son judíos en este periodo. Amén. Amén. Entendido esto, vamos al tema de los 42 meses. No sé si ustedes se acuerdan que yo he hablado que el mes profético es de 30 días. ¿Quién se acuerda de esto? Levanta las manos. El mes profético es de 30 días. El año profético es de 360 días. Para que entiendan lo que significa estos 42 meses, 42 por 30 es igual a 1260, que son exactamente los 3 años y medio de la primera parte de la gran tribulación. La gran tribulación serán 7 años, que es la 70ª semana profética de Daniel. ¿Quién se acuerda que hemos hablado de esto? Levanta las manos. Es una semana de años. Si nosotros también multiplicamos 7, que es la cantidad de años, por 360, tendremos 2520. Comparte en el medio, va a ser exactamente este número, 1260, o sea, 3 años y medio. El hecho del Señor decir, para no medir el patio que está afuera, es porque fue dado a los gentiles. Estos 3 años y medio serán los años que el anticristo estará dominando el mundo. Estos 42 meses será el ápice del periodo de los gentiles, y a su nombre. A lo largo de los siglos, muchos imperios dominaron Jerusalén y han causado grande destrucción, pero nada puede compararse con lo que todavía sucederá. Ni lo que hizo Hitler con los judíos será comparado con lo que el anticristo hará contra los judíos. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. Pero en este tiempo el Señor popará a algunos judíos por medio de algún libramiento especial en algún lugar del desierto. Pastor, qué confusión. ¿Cómo es esto? Apocalipsis 12:6. Avanza una página de la Biblia. Lo ideal sería leer todo, pero vamos solamente a leer el versículo 6, porque vamos a hablar de esto más adelante. Dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. ¿Quién es la mujer aquí del Apocalipsis 12? Israel. Israel huye de alguna forma, un libramiento especial, es llevado para el desierto y es sostenida, mantenida por 1260 días. La misma cantidad de días. Estamos hablando de la misma época. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. Amén. Siguiendo el texto rapidito. Por esto Daniel manda a Juan, por esto que el Señor manda a Juan medir
Medir para identificar los que serán salvos, estos que serán poupados durante 1260 días, los 3 años y medio, los 42 meses. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. El profeta Zacarías dice que será la tercera parte de la nación que será poupada. Y buena parte de este número será fruto del esfuerzo de los 2 testigos. 2 testigos, pastor. ¿Quién son los 2 testigos? Versículos 3 y 4. Apocalipsis 11. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos 2 testigos son introducidos en la historia sin mucha explicación. Son 2 personas, no hay dudas, vestidas de silicio. Esto significa, están tristes. Es una forma de expresar tristeza. Sabemos que cuando uno se vestía de silicio era una forma de humillarse, de expresar tristeza. Los 2 testigos estarán tristes porque verán Jerusalén estar siendo dominada por el anticristo, verán el pecado aflorarse, verán la dureza del pueblo de Dios. Estarán vestidos de silicio por esto. Esto del versículo 4 que leímos, los 2 olivos, los 2 candeleros. Esto se ve también en la profecía de Zacarías. Zacarías capítulo 4 del versículo 1 al 14. El profeta vio exactamente esta imagen: 2 olivos, 2 jarras, el candelero. Los olivos derramaban aceite en las jarras, que por su vez alimentaban las luces de este candelero. El candelero es Israel. ¿Quién está entendiendo? Y los olivos son los 2 testigos. El justo, los 2 justos que serán enviados. Y a su nombre. Es exactamente lo que dice Zacarías. Y es interesante que cuando Zacarías ve estos 2 olivos derramando aceite sobre 2 jarras, que por su vez alimentaba el candelero, es justo el texto que dice allá en Zacarías 4:6: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, el Señor está diciendo que la salvación será Él quien dará. El Señor estará diciendo: yo alimentaré, yo traeré luz para este pueblo, yo traeré combustible espiritual, yo mismo haré que ellos vean el Mesías. Y a su nombre. Versículo 5, rápidamente, si no, no terminamos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Aquí empezamos a ver la descripción de quién son estos 2 predicadores. La forma más clara que el Señor Dios demuestra su misericordia para con el mundo es enviando personas para predicar el evangelio, así como nosotros estamos haciendo ahora. ¿Quién está entendiendo? Y a lo largo de los tiempos el Señor siempre envió sus atalayas para anunciar su misericordia, su gracia para con los hombres. Estos 2 testigos predicarán las verdades de Dios en este tiempo. Estos 2 testigos son siervos especiales con poderes sobrenaturales, conforme hemos leído. La gente intentará matarles, pero cuando intentaren, saldrá fuego de su boca. ¿Y por qué buscarán matar a ellos, pastor? Por la misma razón que persiguen a los cristianos hoy día. El mundo no soporta la verdad. Los 2 testigos empezarán a hablar la verdad de Dios, y esto incomodará a la gente. Por esto serán perseguidos, pero
no lograrán pararles mientras no cumplan su misión. Nadie podrá detenerles. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. Y ahí surge la gran pregunta que todos quieren saber, yo también. ¿Quién son los dos testigos, pastor? ¿Quién son estos dos hombres? El texto no dice quién son ellos. Sin embargo, hay cosas que podemos observar. Por ejemplo, hay muchos que dicen que es Elías y Enoc. ¿Por qué? Porque tanto Elías como Enoc no murieron. ¿Quién se acuerda de esto? Enoc fue tomado para Dios, Elías también subió, ¿verdad? Otros dicen que sería Elías y Moisés. Nadie puede decir al cierto. ¿Por qué? Lázaro, ¿murió o no murió? Murió 2 veces. ¿Y por qué Moisés no puede morir 2 veces? El hijo de la viuda de Naín, ¿murió o no murió? ¿Resucitó o no resucitó? Después murió de nuevo. La hija de Jairo, ¿murió? Después resucitó. Después murió de nuevo. Entonces, tratándose del poder de Dios, puede ser Elías y Enoc, puede ser Elías y Moisés. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. Amén. Pero observando el tipo de milagros que hacen, hay uno que da un poco más para un lado. Por ejemplo, los dos, ellos hacen descender fuego de los cielos. ¿Quién fue que hizo descender fuego de los cielos? Por ejemplo, ellos consiguen traer durante los 1260 días una sequía. ¿Quién fue que hizo hacer parar de llover durante 3 años y medio? Elías. Ellos consiguen transformar agua en sangre. ¿Quién fue que hizo agua en sangre? Moisés. Ellos consiguen traer plagas sobre la tierra. ¿Quién fue que hizo esto? Moisés. Qué lucha. Ahora, si vamos a la tradición del Antiguo Testamento y del judaísmo con respecto al retorno de Elías y Moisés, esto es muy fuerte. ¿Quer ver una cosa? Abra la Biblia rapidito, Juan capítulo 1 versículo 21. Llegaron para Jesús y preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. El profeta es una clara mención a Moisés. Allá en Deuteronomio capítulo 18, si yo no estoy equivocado, hay una promesa diciendo que el que vendría sería como Moisés, el profeta como Moisés. ¿Quién está entendiendo? Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Cuando se menciona el profeta en la tradición judaica, está hablando de Moisés. Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. En el monte de la transfiguración apareció Elías y ¿quién? Entonces los que argumentan que puede ser Moisés y Elías también tienen su razón, pero nadie puede afirmar al cierto. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. Es bueno que todo quede bien aclarado acá. Yo no estoy diciendo que era Elías y Enoc, ni que Elías y Moisés. Estoy diciendo los que creen en esto y otro. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. Amén. Lo que pasa es que independiente de quién sea, el Señor autenticará el mensaje de ellos con señales y prodigios, y a su nombre. ¿Vive o no vive? Versículo 7 rápidamente.
Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Quién es la bestia que sube del abismo? El abismo todos sabemos que es el lugar de la morada de los demonios. ¿Quién se acuerda que hemos visto esto anteriormente? Esta bestia que sube del abismo no es un demonio, es un hombre, el mismo anticristo. Y a su nombre. Sin embargo, él es energizado, por supuesto, por el poder de Satanás. El anticristo lutará contra ellos y el Señor Dios permitirá que el anticristo mate a los dos testigos después que los dos testigos cumplieron su misión. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. Rápidamente, estamos acabando. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Antiguamente, una de las formas más terribles de deshonrar a alguien que era, es poner el cuerpo en plaza. Los soldados enemigos mataban un ejército y exponían sus cuerpos en plaza. Era una forma de deshonrar. El anticristo intentará deshonrar los dos profetas, los dos testigos. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. ¿Y qué ciudad es esta? Es Jerusalén. Es Jerusalén donde Cristo fue crucificado. Pero pastor, Jerusalén, Sodoma, Egipto, por supuesto. Jerusalén estará tan dominada por el anticristo que asemejará a Sodoma y al Egipto. ¿Quién se acuerda que el anticristo, él va a estar ahí? Los judíos van a recibir él como Cristo. ¿Quién se acuerda de esto? Levanta las manos. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días. Este fue uno de los temas más difíciles de los padres de la iglesia, porque ellos no sabían cómo esto iba a acontecer. Imagina Matthew Henry, imagina William Barclay, hombres que vivieron en 1800, cuando leían esto acá del versículo 8. Todos los ojos verán, versículo 9, por supuesto, versículo 9, como que todos verán del mundo entero, pueblos de lengua. Hoy esto está muy fácil. Nosotros en este momento estamos siendo vistos por el mundo entero, por internet, por ejemplo. ¿Quién está entendiendo? Es simple. Será transmitido online para todo el mundo. Televisiones, internet del mundo entero pasarán esta muerte de los dos testigos. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Atormentado. Ellos habían hablado la verdad. Es por eso que la gente del mundo nos soporta a nosotros, porque somos mensajeros de la verdad. Anunciamos que Cristo viene y que ellos tienen que arrepentirse de sus pecados. No cuentan oír las verdades del Evangelio. Probablemente la ONU, no sé, decretará feriado mundial. La gente cambiará regalos. Uy, matamos los dos que estaban perturbando el mundo. Y a su nombre. Versículos 11 y 12. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Aleluya. Imagina el mundo cómo se aterrorizará. Imagina cuántas veces esto no será postado en Twitter, Facebook. Será el tema número 1. Mira la resurrección de los dos testigos, cómo puede. Estos todos del mundo entero recibirán emails, posts. Esto va a ser algo fuerte. Y en el versículo 13 una pésima señal. En aquella hora hubo un gran terremoto.
y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, pero y dieron gloria al Dios de Israel. Aleluyas, aleluyas. Cuando el texto dice que dieron gloria, significa que muchos se convirtieron. O sea, estos dos testigos, que no sabemos si es Elías o Enoc, Elías o Moisés o otros, muy probablemente en el episodio de la resurrección que hemos leído en los versículos 11 y 12, ganarán mucho más almas que todos los 3 años y medio que quedaron predicando. ¿Quién está entendiendo? Porque todo el mundo verá, se aterrorizará. Y acá el versículo 13 dice: y dieron gloria al Dios de Israel. Aleluya. Nosotros damos glorias al Dios de Israel y no necesitamos ver los dos testigos levantarse, porque creemos en Cristo el Mesías, el enviado de Dios, nuestro Redentor. Versículo 14 para terminar. Aquí se termina el interludio, la pausa entre la 6ª y 7ª trompeta. Aquí se va el segundo ay. Ahora llega los peores juicios ya vistos en la historia de la humanidad. Las 7 copas de la ira de Dios. Diga a la persona que está en su lado: abroche los cinturones. Tendrás turbulencias solamente de estudiar sobre las 7 copas. Conclusión, para terminar: el Señor posterga el juicio para mostrar misericordia. Amén. Amén. Hemos visto que el Señor hace esto para mostrar 2 aspectos de su carácter. Hablamos en el comienzo, ¿cuál era? Fidelidad y paciencia. Fidelidad y paciencia. Pero es bueno que nosotros recordémonos de lo siguiente: el Señor posterga el juicio, sin embargo no posterga para siempre. El juicio vendrá. De Dios no se burla. Si no eres salvo todavía, no postergue su decisión. A 7, 8 días, el mundo entró, podemos decir, definitivamente en el calendario escatológico. Cuando el presidente americano anuncia que reconoce Jerusalén como capital del Estado judaico. Esto es muy fuerte. Esto es algo fuerte. Usted que está en adulterio, arrepiéntate. Usted que miente, arrepiéntate. Usted que está con doblez, arrepiéntate. Usted que es creyente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia es peor que un impío, arrepiéntete. Usted que es un chismoso, usted que le gusta decir cosas feas, usted que no está viviendo una vida de acuerdo con los preceptos morales, éticos, espirituales establecidos por el Señor a través de su palabra, arrepiéntate. El Señor está volviendo. A cualquier momento la trompeta tocará y el Espíritu Santo reunirá a los elegidos y nos llevará para el encuentro con el novio en los aires. ¿Quién está preparado? Levanta las manos y diga: ven, Señor Jesús, ven. Y a su nombre, diga a la persona que está en su lado: cuidado. Diga: cuidado. Póngate de pie en el nombre de Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Vive o no vive? ¿Quién es el que vive? Levanta las 2 manos para los cielos.
Oyentes de casa, usted que todavía no volvió para Cristo, usted que está desviado, vuelva lo más pronto posible. Puede ser esta noche que Cristo venga, no sabemos. Puede ser esta noche que Cristo venga a arrebatar su iglesia. Oh, la mahashan de Cantarabashai. No sabemos. Tenemos que estar listos, preparados, porque el Señor vendrá. Levanta su mano para Dios. Diga conmigo así: Señor Dios, Señor Dios, ten misericordia de mi vida, ten misericordia de mi vida, perdóname, límpiame, lávame, restáurame. Ven Espíritu Santo, límpiame. Ven Espíritu de Dios, lávame. Levanta las manos para Dios, canta conmigo así todos juntos. Con las manos para Dios, canta bonito. Ven Espíritu, ven y lléname.